Good morning, everybody. We're waiting a few seconds here for people to filter into the forum this morning. We've had many registrations, so we need to leave a couple of extra seconds. Este seminario lo vamos a hacer en español y en inglés, entonces pueden escuchar en el idioma que prefieren. Tenemos español a inglés, inglés al español con nuestros intérpretes fabulosos Gloria y Jairo de Medellín. This event will be in English and in Spanish mixed. We have interpretation bi-directional, so you can listen to the Spanish into the English translation or the English into the Spanish translation, and the interpretation will be done by our fantastic interpreters, Jairo and Gloria, based in Medellín. Bueno, voy a empezar un poco yo creo que en español y luego quizás voy a cambiar un poco al inglés, pues nunca se sabe, pero bienvenidos todos a ese webinar. Este es un tema sumamente importante, todos sabemos eso, y tenemos el gran gusto de contar con otro panel de lujo del CCA, gente que está ubicado en varios rincones del mundo hoy. Y son expertos en los 3 países que han experimentado o está en curso de unas elecciones presidenciales. Tenemos gente en Chile, en Brasil, o expertos en Brasil y expertos en Colombia. Let me introduce the panel to you, and then we want to get right into the program. We have Guy Mantell, who's based in Washington, D.C. He's the executive director at Global Americans. Jean-Freddy Gutierrez, who's based in Colombia. He's a director of Colombia Czech. Jean-Freddy, ¿estás basado en qué parte de Colombia? Bogotá. En Bogotá, pues por supuesto, sí. Magdalena Saldaña, que está basada ahora en Santiago, Chile. She's Associate Director for the Center for the Study of Media, Public Opinion and Politics. Gracias por estar con nosotros, Magdalena. Tenemos Cristina Taradaguila, experta en temas de Brasil, pero ahora está basada, hoy por lo menos está en Islandia. Yo creo que es la primera vez que tenemos un panelista basada en Islandia, pero el imperio del CCA está expandiendo, nunca se sabe. Y Cristina pues en inglés es Senior Program Director at International Center for Journalists. Bienvenida, gracias por estar con nosotros, Cristina. Y Francisco Pancho Villarroel era jefe de comunicaciones para la campaña presidencial exitosa de Gabriel Boric, el actual presidente de Chile. Bueno, bienvenidos a todos y gracias por estar por nosotros. No creo que tengo más anuncios, entonces vamos a entrar ya de una. Chris, quizás nos puede ayudar en entender un concepto sumamente importante y básico. ¿Cuál es la diferencia entre desinformación y mentira? Bueno, hola a todos amigos, gracias Ken, gracias a los colegas de CCA y también a los compañeros de charla. Bueno, vamos al punto que interesa. Bueno, eso es un debate bastante solucionado ya entre los fact-checkers del mundo y es muy fácil entender la diferencia de conceptos, ¿no? Llamamos en inglés disinformation lo que es una mentira intencional, y misinformation, algo que es falso, pero no tiene la intención de engañar. La diferencia entre los dos términos entonces sería las ganas de hacer que uno se equivoque, ¿no? O de hacer que uno tenga un dato equivocado. Y luego lo que tenemos también, sobre todo en español y en mi portugués, la palabra mentira, que es así, es bastante menos utilizada, por lo menos por los fact-checkers, porque esta es, digamos, la desinformación repetida, o sea, es la intención de engañar repetidamente, ¿no? Entonces, serían tres grados distintos de datos falsos.
misinformation sin la intención, disinformation con intención y la mentira, pues la desinformación que estamos repitiendo, conscientes de que es falso. Ken, no te oigo. Gracias, gracias. Después de tantos webinars hubiera sabido eso, pero gracias, Chris. Pues gracias por empezar y pues ya entendemos el concepto básico que vamos a usar durante la hora y 15 o hora y media que viene. Entonces, con ese entendimiento, yo creo que ya podemos empezar con las varias preguntas y el conversatorio. Entonces, para todos de ustedes, ¿de dónde previene, o sea, los principales países de origen, la desinformación y la mentira, fake news, en sus respectivos países? John Freddy, tú estás en medio entre la primera y la segunda ronda en Colombia, una campaña, o sea, muy bien observada en el mundo ahora. Pues, ¿de dónde viene en general? ¿Qué países? Bueno, primero buenos días y gracias por tenerme aquí. Yo creo que es importante señalar cómo en Colombia ha habido sorpresas sobre de dónde iba a provenir la desinformación o de dónde, digamos, proviene esto, porque muchas audiencias creen que son cosas como provenidas de gente aburrida o gente que no tiene mucho que hacer. No está clara para las audiencias de dónde viene. Y lo otro es creer que hay como un gran complot global, bien sea de la izquierda o de la derecha, para engañarnos a todos y meternos, gracias a la polarización, a aquello que no queremos, ¿no? Y deshumaniza a la otra persona. Y la primera sorpresa que encontramos es que sospechábamos que, como en 2018, la gran ola de desinformación iba a tener relación con la migración venezolana, ¿no? Es decir, todos los millones de venezolanos van a votar por, y le pones el candidato que tus miedos, esperanzas, tus sospechas creen que va a pasar, ¿no? Entonces, lo que pasó antes de los venezolanos están involucrados en las protestas antigubernamentales en un país que hasta 2019 no había tenido las grandes manifestaciones que en el resto de Latinoamérica, producto de los 50 años de guerra y la militarización de la policía, etcétera. Todos pensábamos, ahora viene la nueva ola de venezolanos cedulados van a votar a favor de o en contra de, ¿no? Infiltrados por... y sucedió algo distinto, que toda la desinformación, digamos, exterior venía de Chile. Venía de lo que está pasando en Chile, va a pasar en Colombia. Y entonces la desinformación tenía que ver con cosas que no estaban pasando en Chile, pero que se reempaquetaban como cosas que sí estaban sucediendo. Por ejemplo, aquella ley sobre personas menstruantes que se estaba discutiendo en la Convención Constituyente, o los temas sobre la reelección o las pensiones, que en Colombia, como también se maneja de forma privada, era la gran cosa. Entonces, decisiones que se estaban debatiendo o que estaban apenas en el calor de la discusión, llegaban a Colombia como Boric ya hizo la gran amenaza globalista de la izquierda, ¿no? De la narcodictadura cubano-venezolana. Expropió las pensiones, se va a reelegir para todo el mundo, ya no existe el término mujer, y llegó a Colombia como, y esto es lo que va a hacer Petro, ¿no? Entonces, el fantasma de la migración venezolana no apareció por ninguna parte, ni siquiera entre los discursos de los candidatos, como cuando yo sea presidente con los migrantes voy a hacer cosa, no existió ni siquiera casi la conversación. Para algunos expertos incluso fue ofensivo, cómo es posible que el 4% de la población haya sido ignorada. Pero sí llegó esta desinformación, digamos, chilena, vamos a decirlo de esta manera. Pero no provino exactamente de Chile, Ken, y esto es muy importante, sino de los sospechosos habituales. Estos desinformadores asiduos o estos sospechosos habituales que toman de España, de Estados Unidos, de donde viene la gran sombra del socialismo o del el gran complot de George Soros,
y lo reempaquetan a lo colombiano, ¿no? Por eso cuando surgió la guerra en Ucrania y Rusia, esta desinformación que llegó traducida al español a Colombia también tuvo esos visos locales como Petro dijo que, ¿no? O el gobierno de Iván Duque va a hacer tal cosa. Es decir, unas mentiras, como estaba diciendo Cristina, adaptadas a lo local, basada en tus propios miedos y, digamos, sospechas que ya existían, ¿no? Y entonces, si vamos a ubicar, digamos, producción foránea, vamos a relacionarlos directamente con Chile. Amiga, bueno, gracias a John Freddy. Pues Magdalena, pues John Freddy hablaba mucho de tu querido país, entonces, ¿qué quiere decir sobre eso? Y luego voy a Pancho también, ¿eh? Gracias, Ken. Sí, buenos días a todas y a todos y quienes nos están escuchando también en la transmisión. La verdad es que voy a agarrarme un poco de lo que dijo John Freddy sobre las noticias que les llegan desde la convención. La verdad es que nosotros hemos investigado bastante sobre las noticias falsas que han circulado a propósito del proceso constituyente. Y la verdad es que es mucha la información que circula que es errónea, ya sea por malas interpretaciones de lo que se está incluyendo, ¿cierto?, en el borrador de la Constitución, o lisa y llanamente falsedades, como decía Chris, que tienen la intención de engañar a un determinado público. Pero lo que nosotros hemos encontrado es que en realidad la desinformación que circula, la gran mayoría tiene como objetivo torpedear el trabajo de la Convención Constituyente. O sea, son muy pocas las noticias que se han inventado para hacer campaña por el apruebo. La gran mayoría de las noticias que circulan tienen que ver con información que busca de alguna manera hacer que la gente vote rechazo o que no esté de acuerdo con los contenidos que se están incluyendo en el borrador de la Constitución. Entonces, ¿de dónde viene esta desinformación? La verdad es que en términos de países yo creo honestamente que es información que se genera internamente, no creo que venga desde otras latitudes, aun cuando esto no lo hemos investigado al 100%, lo que nosotros hemos revisado son rumores y falsedades y tratar de identificar desde dónde vienen, cuál es la fuente, y hemos encontrado que la gran mayoría de las fuentes siempre son las redes sociales, y no hay trazabilidad hacia un usuario en particular, digamos, vienen de un meme, vienen de una imagen, vienen de algo que fue fabricado, pero no hay una fuente confiable, ni siquiera una fuente identificable a quien ir a preguntarle de dónde sacó esa información. Entonces, eso es muy problemático porque también deja en evidencia, ¿cierto?, que uno como usuario de la información también tiende a compartir información que no necesariamente tiene una fuente identificable o confiable, y eso es problemático. Entonces, en respuesta a tu pregunta, yo creo que la gran mayoría de la desinformación que estamos viendo hoy día circulando es información que se genera acá también. No viene desde Colombia, no es mutuo, Gianfredi. Bueno, Francisco, estuviste en la sala de guerra, por decir, en la campaña de Boric. ¿Qué viste? ¿Qué viste? ¿De dónde viene? Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Como tenemos doble representación del caso chileno, voy a complementarme mucho con lo que ya también comentaba Magdalena. Efectivamente, más allá de las comparaciones temáticas que se han utilizado como ejemplos, ya sea desde el proceso eleccionario que vivimos acá en las elecciones presidenciales, como también para el extenso mundo de desinformación que gira en torno al proceso constituyente que hoy todavía está afrontando de cara al plebiscito de salida. La comparación temática, en general, también vimos algo similar con John Freddy, la idea de que podía haber una instalación más bien comparativa con el caso venezolano, pero efectivamente fue una desinformación y fueron redes de fake news y de mentiras cada vez más intencionadas, principalmente desde fuentes propias, desde fuentes locales. En el caso particular de la campaña presidencial que nosotros atravesamos, se fueron dando diferentes casos, principalmente provenientes de redes sociales. En ese caso particular era un poco más advertible la manera en la cual se construían esas redes, dado que el algoritmo de Twitter y la información que uno puede obtener desde Twitter permitía visualizar esas comunidades altamente organizadas, altamente cohesionadas entre sí,
y altamente coordinadas en aspectos muy específicos como el tipo de mentira, el tipo de material, e incluso compartían links, enlaces de carpetas de Google Drive, donde cualquier usuario podía ingresar y encontrar un repositorio de mentiras. Eso era bien fácil de advertir en ese sentido. Pero quizá lo más complejo era cuando esas mentiras, comportándose como un virus altamente contagioso, afectaban los intereses de nuestras audiencias, ¿no? Una cosa podía ser, digámoslo, que el mundo de los adversarios o el mundo de quienes buscaban socavar esos atributos que representábamos en la campaña estuviesen conversando entre sí cohesionadamente, pero otro nivel de riesgo era cuando eso llegaba a nuestras audiencias, llegaba a los valores, a los atributos, a las percepciones que nos interesaba, construir en la campaña. Y en ese sentido, quizás lo más delicado eran cuando esas mentiras ya no solamente se encontraban en el mundo de Twitter o en el mundo de redes sociales, sino que empezaban a instalarse en debates públicos, empezaban a aparecer en medios de comunicación y empezaban también, por sobre todo, a calar en conversaciones que ya no solamente podemos investigar desde Twitter, sino que empiezan a instalarse fuertemente en servicios de mensajería, como el caso de WhatsApp. Creemos que la instalación fuerte de la mentira por vía de redes de WhatsApp fue quizás lo más riesgoso que atravesamos en la campaña de Gabriel. Eso para comenzar. Muchas gracias, interesante. Guy, tú has sido el redactor por lo menos y el gran organizador por un gran estudio sobre esos temas en toda la región, o por lo menos tocando varios países. Entonces, ¿cuál piensas desde tu perspectiva de origen? Tú estás basado en Estados Unidos y siempre hablan de origen de otros países, pero ¿viste algo de esa desinformación desde los Estados Unidos dirigido a América Latina, por ejemplo? So I'll take advantage of the gran lujo of having simultaneous translation and Great. English. Great. I want to start actually, as everyone else did, by thanking you, Ken, and CCA for the opportunity to participate and for the opportunity, of course, to join this distinguished panel. So as you mentioned, we recently released a Global Americans report on disinformation in Latin America and the Caribbean. And I think it's a timely conversation now, not only because we have presidential campaigns in progress, but also because I think our report was, in our view, driven by research questions that we believed were largely unaddressed in the literature, which is mainly how misinformation, disinformation, and propaganda disseminated in Latin America by foreign state media sources and consumed by Latin American audiences, how that affects kind of the regional panorama of mis and disinformation in Latin America and the Caribbean, and of course the interplay there between kind of diaspora communities in the United States and audiences in Latin America and the Caribbean. And we had the grand privilege of working with a number of counterpart organizations on the ground, CADAL in Buenos Aires, Medina de Cis in Caracas, Universidad de Rosario in Bogotá, and Tec de Monterrey in Mexico. And through this really comprehensive project, we identified and reported on traditional and social media agents engaged in disinformation and kind of monitoring their efforts to influence civil society, the media, and policymakers in Latin America. So at a 30,000 foot level, kind of our highest level findings were that the engines of misinformation and disinformation, rather than creating social dysfunction out of nothing, are actually reflecting and amplifying pre-existing social fault lines. And for us, that's where misinformation's big impact on public policy, both domestically and internationally, lies. In other words, I think there is a sort of parallel effect here. As we become more polarized and as our societies fall back into tribalism, we become therefore more susceptible to misinformation and disinformation. And I think our view is that there has been a rising tide of misinformation and disinformation around the world in recent years. I think particularly as internet access and social media consumption have become all the more ubiquitous. Our study looked much more in the context of the COVID-19 pandemic, where we saw a surge of misinformation intensifying, particularly around the widespread use of scientifically unproven and potentially lethal remedies to the pandemic. And the cost there, of course, is real. It's measured, at least in some cases, in human lives. And it's spread through Facebook, WhatsApp,
but also through traditional media such as television and radio. And it sowed popular skepticism toward the very vaccines that represented our greatest chance at turning back the pandemic. And I think there is a parallel, of course, existing outside of COVID, as we've all just discussed in this first round of questions, which is the goal of disinformation campaigns broadly is to sow skepticism and distrust in institutions in a way that plays on a sort of pre-existing divisiveness and anger and just longstanding trust or distrust in democratic processes and institutions. And so speaking a little bit more to your question, Ken, I think there is a clear feedback loop between mis and disinformation created for and by audiences in Latin America and the United States, but in Florida, I think in particular, where we see Latin American YouTube accounts, including accounts from Colombia, Argentina, and Mexico in particular, continuing to churn out mis and disinformation regarding a whole range of themes. And I think the feedback loop works such that these accounts are often translating conspiracy theories from fringe US outlets into Spanish, then sharing those conspiracy theories on YouTube or on other social media platforms. And then those videos not only spread to individuals in the countries where those accounts are located, but also back to Spanish language voters in the United States, with many of those videos then being shared in US groups and pages on Facebook and WhatsApp. I think we've seen a particular rise in that sort of Spanish language feedback loop revolving around politics connected to Colombia and Venezuela in particular, and increasingly showing up in these social media feeds of diaspora communities in South Florida, but really throughout the United States. And what we're seeing, just to put a fine note on it, is Spanish language influencers and channels often originating from Latin America and or with origins in Latin America, spreading disinformation, misinformation, and conspiracy theories about US politics, or kind of co-opting or echoing messages, and Gianfredi mentioned some of them, from far-right ecosystems around the hemisphere and projecting them outward. And I think for a lot of these accounts, these influencer personalities have no more than a sort of niche following, but in the aggregate, they represent a really serious network of influencers that is reaching a dedicated and growing audience in the US, but all throughout the hemisphere. And so many of these YouTube channels are in some ways akin, if you're familiar with the US-based network InfoWars. They're sort of sharing conspiracy theories. They're sharing the sort of strong anti-globalization messages that we've seen in Colombia and Mexico and Venezuela. And they're designed not only for those domestic audiences, but also for consumption by US diaspora communities. And obviously there's some profit incentives related to this phenomenon. And again, there's relatively little to no Spanish language media coverage of this phenomenon in our view. And again, in terms of the messaging, as Gianfredi mentioned, a lot of it is tied to kind of this question of, is Nicolás Maduro's Socialist Party in Venezuela in cahoots with insert candidate of your choice to bring socialism to your country? Or others include kind of messages about kind of political revolutions led by racial or religious minorities. And then there's, of course, the run-of-the-mill conspiracy theories, which we've just mentioned, kind of some related to George Soros controlling elections, a lot on voter fraud messaging, which is, of course, designed to fuel voter suppression, and then a lot of framing of leftists as anarchists and revolutionaries. This isn't uniquely a right-wing or left-wing phenomenon, but again, I think there is very little media coverage of this in the Spanish context, particularly in the United States, which makes it, I think, particularly pernicious to diaspora communities in the United States. Thanks, guys. Just a very quick follow-up on that. So you mentioned the U.S. as being a source for some of this, or certainly in the loop. And I know that part was not studied in the report you did, the U.S. origins of all of this. Just very quickly, were there other foreign country origins of some of this disinformation that you were looking at? Now, I mean, maybe not necessarily related to the campaign, but for example, the radical right truckers strike or strike isn't even the word, perhaps several months ago in Canada, the biggest promoter of it by far in the world was RT out of Russia, for example. So the question is, briefly, did you see other countries of origin pumping things into Latin America?
Yeah, so thanks very much, Ken, for the question. So our study found that China and Russia in particular, though there are some other undemocratic actors involved there as well, were kind of the biggest culprits in promoting disinformation and propaganda in Latin America and the Caribbean, mainly through their state-sponsored media channels. Though the degree and scope of those efforts, I think, varied from country to country. The most active of those channels were RT, as Ken, as you mentioned, Telesur, Sputnik Mundo, Gimoa Español, and Twitter and Facebook in particular were kind of the most common platforms of use. So our study at the highest level found that Chinese and Russian misinformation, disinformation, and propaganda were in Latin America were disproportionately concentrated on thematic targets that lie at the intersection of democratic fault lines, designed to inflame local political rifts, to promote like-minded and often non-democratic local forces, and generally to portray China and Russia as sort of benevolent partners and alternatives to the United States throughout the region. I think Chinese messaging in particular was a bit more tactful than Russian, and it focused much more on portraying itself as an alternative to the United States, and again, as a sort of benevolent economic, if not ideological partner in the hemisphere. Whereas Russia, in part because it lacks the means to properly court deeper commercial opportunities in Latin America, focused its disinformation strategy much more on disrupting social order and political stability at a national level. And our teams found this phenomenon in particular in Colombia and Chile, two known US allies. I think Russia is seeking to gain new friends that are preferably disinclined to the United States in the hope of kind of expanding their geopolitical influence, whereas China, of course, the world's second largest economy and a major trading partner throughout the region, is able to kind of court partners in a very different way. It's able to position itself in its framing and its messaging and its rhetoric as a sort of new benevolent hegemon that is on par with the United States, but is more willing to work with kind of the idiosyncrasies of the country. And I think in that way, Chinese disinformation was much more effective than Russian, which we describe not in these words, but I can describe it here now as kind of much more brute force, peeling apart kind of democratic fissures and fault lines in the hope of inflaming political rifts that already existed. Thank you, Guy. I see everybody sort of nodding head, at least on the bottom row of Jean-Freddy, Magdalena, and Francisco as well, when you were mentioning some of those countries. So I want to just go back to that again. I know we did a round on that, but I want to obviously bring Chris into this right now as well. You're not in the heat, the white hot heat of the campaign yet in Brazil, but you're warming up. What are you seeing, Chris? Well, actually, Ken, it's really hot right now Oh. already. The campaign is burning. It's never too early to disinform and lie, right? Okay. I keep saying that we're sinking in disinformation for at least 8 years, but it's just my country, and I'm glad to share a bit here today. Well, just to comment on Guy a bit, I totally agree. I do live in the United States, and I've seen the connection between Latin America and especially Florida and Texas. Those two states are clearly connected to Central and some countries in South America. And it's quite interesting to see how that topic is not a topic in the English-speaking media, and this is something that we've been fighting against. The good news that I have to bring today is that we have now I'd say the two biggest organizations that do fact-checking in Spanish, Chequeado from Argentina and Maldita from Spain. They just got together and decided to fight mis and disinformation in Spanish in the United States with a new initiative called Fact Chequeado. So those who aren't have the time to take a look at this initiative and support it somehow, because the fight is getting quite big. And I would say, Ken, before answering you, just still commenting on Guy, is the fact that we talk a lot about Russian and Chinese misinfo, but
during the COVID, it was quite clear how the US was actually exporting misinfo and disinfo. We had the opportunity, some fact checkers from the International Fact Checking Network got together and we published a series of investigative pieces showing where COVID-19 misinfo and disinfo came from. And it mainly started in the US and then was translated through WhatsApp and arrived in Portuguese in Brazil and in Spanish in other countries in Latin America. So, I mean, what I'm trying to say here is that there are no saints. we're hearing and receiving mis and disinfo coming from the big countries in the planet. But to your point regarding Brazil, the thing that worries us the most and by far is the fraud hoax, right? We are seeing that narrative being pushed by President Bolsonaro himself and also his cabinet. So we're I mean, and just a quick note on how the election in Brazil works, so you can also help us fight that kind of hoax. The election in Brazil is done through its electronic vote, and it's been like that since 1996. We've had more than 16 elections using the same system, and there are not even one single case of possible fraud, which confirms that the system is not unquestionable, because it's obviously questionable, but has been tested and approved. So there are no reasons for questioning the system. And the good news, on the other hand, Ken, is that in Brazil, we started to do something that I think could become a benchmark for the planet. Is Brazil has its own judiciary system for the election, right? The institution that deals with election and coordinates election, the Superior Electoral Court, it's called TSE in Portuguese. They actually took mis and disinformation as their biggest challenge ahead, and now they've managed to create a very beautiful collaboration effort. And I know fact checkers here in the meeting, they're used to do collaborations, but the idea of getting together more than 50 partners, including the 11 biggest platforms, social media platforms that are active in Brazil, and I'm talking even about Telegram, who actually managed to show up in Brasilia and have a meeting with the minister of TSE. These people, these partners are all together working collectively to avoid or prevent the biggest hoax about fraud to actually have an impact on October's election. But that is by far the worst situation we've ever seen, and it's clearly being imported from the US. So yeah, that's bad news. Okay, let's stay with that for a second, Chris, because that's the real white hot issue now, that that this whole election will be a fraud being perpetuated by Bolsonaro and his cabinet ministers, as you just said. That concept being, we know where that came from, right? I mean, we heard that in Washington as the origin of it. But is that message now in the campaign being reinforced by disinformation coming, well, from the United States, one might imagine, but coming from other countries as well? Or is it just the concept of a hoax that's now been, sort of come to Brazil, and the Brazilians are good enough at generating enough lies and mentira to propagate it, and it feeds on itself? Or are you getting reinforcing messages from other countries on that? Well, that's a great question, Ken. This week, when we had in the United States the hearings about the January 6th events, it was quite interesting to see the impact of those hearings in the conversation, in the online and virtual conversation in Brazil. That had a good impact. People, I mean, of course, it was in English, there was the language issue, but it was quite interesting to see seeing Ivana Trump and some
Oath Keepers and some, I don't even know their names of the crazy groups that they were there, saying that they thought. Guy knows all those groups. He'll fill us in on them. Yeah, I wouldn't want to use, Yeah. I try to not avoid. Guy their knows names. them all. He knows them all. Don't worry about it. Yeah. He's our fact checker. Don't worry. There you go. There you go. So yeah, I mean, it had an interesting effect. It was actually got people thinking and saying, hey, if in the United States that was actually a falsehood, maybe it's a falsehood here too. So but we, as it always happened with President Jair Bolsonaro, when he sees his narrative going down, he just sends the message again and reinforces it. If it's coming from outside, there is a clear, very close connection from Bolsonaro's sons with Trump's campaigns. We know they visit each other, they know each other. So as far as we can tell, it's coming from the US, period. But I know in Colombia, you guys, I know Gianfredi, we've talked before, we've seen the fraud hoax also traveling. We saw that in France. We saw that in, I mean, it's all over, right? Thanks, Chrissy. We're going to take the Chile case too, because everybody, when Guy was talking, was shaking their heads. Yes, yes, yes. We're talking about US origin and other country origin. So I want to go back to it, both with Magdalena and Francisco and others. Gianfredi, you were really shaking your head. Yes, yes, yes. When Guy was talking to the response to the question about US origin and other country origin of fake news and disinformation. And more than maybe just the loop repeating things or concepts, but actually the origin coming. And you're in the middle of it, and God knows Colombia is great for generating all kinds of interesting stories and information or disinformation. Is the origin of some of this beyond just Colombia? And are you seeing things generated and reinforced from other countries? Is Russia involved in this one, in this China in this election? Creo que es difícil ubicar específicamente si Rusia o China están jugando, pero obviamente acabamos de ver unos eventos mundiales en los que yo humorísticamente digo, los ucranianos también juegan, ¿no? Es decir, ahora la desinformación también provino del gobierno de Ucrania y lo vimos con el famoso fantasma de Kiev, ¿no? Pero creo que es importante recuperar algo que dijeron los compañeros, que a pesar de que en cada elección las teorías de conspiración son reempaquetadas, son reusadas a conveniencia. Lo vimos con los antivacunas y a mí me pasó como migrante que recibía en WhatsApp como Maduro es un socialista y un mentiroso, la vacuna es dañina. Y migré y entonces como Duque es un mentiroso y un capitalista, la vacuna es falsa, ¿no? Es decir, que no importa dónde vivas, no importa de dónde sea tu presidente, los antivacunas podían reempaquetar esto de el gobierno siempre miente, por tanto todas las vacunas son malas, sin importar esto, ¿no? Y entonces esta migración me permitió ver cómo las teorías de conspiración simplemente se adaptan a los miedos y a los temores locales. Pero también les había dicho antes cómo esto de la guerra de Ucrania, y ahora les digo los antivacunas, es retomado en Colombia para atacar a otros candidatos. Y aquí es importante mostrar cómo, aunque la cultura de Estados Unidos es muy presente en Colombia, cómo algunas ideas que no existían en la campaña presidencial anterior empezaron a surgir, Ken. Por ejemplo, los ataques racistas y sexistas contra Francia Márquez era algo que no se había visto. Normalmente los candidatos eran a favor o en contra de la guerra, ¿no? Si tú eras un pro-guerrillero, por decirlo de alguna manera, o pro-ejército, ¿no? Porque siempre la polarización hace que el otro sea un malvado, ¿no? Una persona terrible. Y ahora está pasando, ¿no?
los votantes de Rodolfo contra los votantes de Petro, es como que demostrar quién está más ciego, más loco en creer en tal candidato, ¿no? La polarización ha sido inmensa. Pero estos ataques personales no sucedían antes. Primero porque los intereses de los votantes siempre eran si los guerrilleros iban a poder llegar al poder o si manteníamos esto de la seguridad democrática y la guerra contra las drogas apoyada por Estados Unidos, ¿no? Pero ahora no, ahora es cómo es posible que los, no sé, personas pobres, resentidas, amantes del socialismo vayan a llegar. O el papel de la mujer. Al principio fue atacar a Francia Márquez por ser una mujer rural, ambientalista, y resulta que ahora con la llegada o con de lo que aquí llaman el Trump criollo, yo no sé si es demasiado alegre llamar a Rodolfo de esa manera, porque antes era como que el Chávez mexicano, el Chávez colombiano, pero ahora es el Trump, ¿no? El Trump brasilero, el Trump... o sea, nos caemos en los estereotipos que no son suficientes, ¿no? Entonces algunos dicen, no, se parece más a Bukele, etc. Nos tratamos de ir a estereotipos. Pero estos ataques personales contra Francia Márquez, que tocaron los temas raciales, que es una deuda histórica muy grande en Colombia, hace poco salió algo así como 7 de cada 10 personas negras en Colombia son pobres extremos, es decir, que la pobreza extrema afecta mucho más a las personas, como llaman aquí, racializadas, es decir, que son conscientes de sus diferencias étnicas, algo que es muy distinto a Latinoamérica, ¿sí? Ahora resulta que Petro, quien era el outsider, se convirtió en alguien como pro status quo, ¿no? Y ha tenido que decir, fíjense que yo no soy tan malo porque está la otra persona que es racista, misógino, el Trump colombiano, el Bukele colombiano, y son narrativas que no existían, pero en el fondo, y es lo que quería dejar para la conversación, es que los intereses de los electores colombianos y por tanto las mentiras de los candidatos, así como la desinformación, tiene que ver ahora con temas de género, ambiente, salud, educación, que no eran tan claros hace 4 años, cuando era simplemente estar a favor o en contra de acabar con la guerrilla o de pacificarlo, y ahora los jóvenes quieren saber qué va a pasar en temas de medio ambiente, qué va a pasar con la sexodiversidad, con la comunidad LGBTQ+. Ya hay otros intereses que han llevado a que las mentiras se adapten a esto, y mentiras viejas, como la ideología de género, han vuelto a ser temas que se han tocado. Mil gracias, John Freddy. Magdalena, comentarios de lo que han dicho los otros. Sí, la verdad es que yo concuerdo con Gianfredi muy grandemente, porque creo que los problemas que él está mencionando también se han dado acá. O sea, también efectivamente, y creo que tiene que ver un poco con la maduración de las sociedades, ¿no? Entonces, tal vez hace 10 años el tema de género o de la misoginia no era un tema, no era importante. Había muy pocas mujeres en política también, entonces también había menos, tal vez, menos opciones de que mujeres o fueran target de discursos de odio, porque había muy pocas mujeres en política. Entonces también tiene que ver con eso, con cómo las sociedades van madurando, van creciendo y los temas efectivamente van cambiando. Ahora bien, yo quería hacer alusión a otra cosa relacionada, digamos, que pareciera ser que esto de la desinformación y la misinformation es un fenómeno relativamente nuevo o asociado con las redes sociales, y la verdad es que desinformación y mentiras, sobre todo en tiempos de elecciones, han existido siempre. Lo que pasa es que ahora tal vez es más fácil estudiarlo como fenómeno, porque efectivamente queda el digital trace, ¿cierto? Uno puede ir a mirarlo a Twitter o puede verlo en redes sociales, o debido a que es tan fácil comunicarse por WhatsApp, es tan fácil también a lo mejor reenviar esa información, pero en realidad la desinformación offline ha existido desde que el periodismo existe, y antes tal vez. Entonces, es súper importante darnos cuenta que tal vez ahora está en boga la desinformación, ahora se ha convertido en un tema, y que somos conscientes de lo que significa compartir información que no está verificada y que efectivamente puede tener efectos nocivos para el desarrollo de las democracias, pero no es un tema nuevo. Lo que es nuevo es cómo la desinformación tal vez viaja en las redes sociales, porque las redes sociales, en términos online, son lo nuevo. Entonces,
Guy mencionaba, ¿cierto? Hablaba de cómo uno puede ir a mirar esto en Twitter o cómo se puede ver a lo mejor en mensajería instantánea como WhatsApp, pero efectivamente eso lo vemos porque es investigable, pero cómo viaja en círculos offline, cómo se conversan estos temas en las reuniones familiares, cómo se comunica, por ejemplo, la gente que tiene más edad y que no necesariamente tiene acceso a Twitter y que conversa esto cara a cara, eso todavía no logramos medirlo completamente. Y yo creo que es muy importante porque ahí hay un nicho de desinformación que los académicos al menos no podemos verlo. O sea, nosotros siempre se nos critica un poco que investigamos mucho Twitter. Y Twitter es una red social de nicho, donde hay muy poca gente, no es representativa. Pero ¿por qué lo hacemos? Porque es fácil conectarse a la API de Twitter, es fácil bajar los tweets y analizarlos, más fácil que analizar WhatsApp, por ejemplo, donde yo creo que también circula mucha desinformación. Entonces quería plantear ese tema también de que no es un fenómeno nuevo, lo que pasa es que ahora lo estamos investigando más. Muchas gracias, Magdalena, muy interesante. Francisco, me imagino que tienes varios comentarios de lo que escuchaste, por favor. Sí, quisiera agregar algo nuevo quizá, pensando en cómo ha ido evolucionando la manera en la cual se instalan las redes y los nuevos temas también con los cuales opera la desinformación y la mentira. Y en el fondo cómo estos también afectan, para aportar también mi experiencia más inmediata, cómo estos afectan los procesos eleccionarios y los procesos de toma de decisión públicos finalmente. Creo que han ido evolucionando justamente no solo en temas nuevos que afectan a nuevos interlocutores y a nuevos actores que tienen también nuevos intereses y nuevas percepciones que se ven confirmadas también por estas dudas, dudas que bastan que sean meramente razonables para ser instaladas, sino que también ponen una condición o ponen un aspecto estratégico en la manera en la cual se abordan los debates públicos, se abordan las campañas, se abordan los procesos de deliberación democrática en las diferentes sociedades, que ya no solamente se trata de no voy a amplificar esta mentira, ¿no? Hasta hace algunos años probablemente la mayor cantidad de las recomendaciones era no amplificar las mentiras, tratar de no enmarcarse en estas conversaciones diseñadas por adversarios para poder redirigir la atención o instalar una conversación no deseada. Y hoy estamos viviendo procesos, no solo como el chileno, sino también el brasileño, el colombiano, etcétera, en donde el combate contra la mentira termina siendo un aspecto central también de las campañas y también de los procesos de toma de decisión. Y en ese marco en particular termina siendo bien relevante distinguir muy fuertemente qué mentiras son las más sensibles, qué mentiras son las que podemos realmente poder hacernos cargo, por qué vías viajan. Creo que lo que menciona Magdalena también es bien importante porque si bien a todos se nos suele criticar que vemos mucho Twitter, la forma en la cual eso toma una fotografía de un cierto mundo también es muy relevante. Y la manera en la cual también esta desinformación aprovecha los diferentes grados con los cuales se puede trabajar. Y eso Chris lo mencionaba al comienzo de este webinar. Hoy estamos viviendo y estamos siendo testigos no solo de desinformación y de mentiras reiterativas y digamos dolosas, sino que también estamos viendo procesos de mera instalación de dudas. Y eso en Chile lo estamos viendo mucho con el proceso constituyente, ¿no? Entonces se instalan percepciones de, al parecer no hay derecho a la casa propia, por ejemplo. Y eso que tampoco estaba presente en la actual constitución política de Chile, hoy es visto como una duda de si tú vas a perder o no el derecho a la propiedad privada, el derecho a una casa, finalmente. Y al mismo tiempo se van instalando ya no solo ciertas razones específicas que pueden desarticular o confundir procesos de deliberación democrática que requieren una comprensión de un texto muy complejo como el caso constituyente en Chile, sino que también instalan emociones que son bastante delicadas de contradecir. Y al mismo tiempo allí se vuelve más complejo una mera campaña o un mero discurso de esperanza, ¿no? Y creo que eso también se está viendo en la modulación del discurso de Petro en esta segunda vuelta, ¿no? En donde ya no solamente se trata de una esperanza en términos abstractos, sino que tienes que hacerte cargo de aspectos más concretos, de materialidades, de cambios con seguridad, etcétera, 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 que eso también lo vimos
en la campaña de Gabriel Boric pasando de primera a segunda vuelta. En ese sentido, la manera en la cual el negocio, las campañas de mentira han ido evolucionando, también van implicando que aquellos procesos y aquellas organizaciones o instituciones que vayan buscando combatirlas han tenido que amplificar y han tenido que actualizar sus mecánicas para poder desarticularlas, combatirlas o neutralizarlas. Y finalmente, en ese sentido, creo que es bien relevante entender quizá en cómo podemos utilizar a nuestro favor las diferentes ventajas que tiene la mentira y la desinformación, que las hacen virales, que las hacen de bajo costo de comprensión, etcétera, para incorporarlas a los discursos también que instalan verdades, ¿no? En la campaña de Gabriel Boric tratamos de instalar fuertemente la idea de que así como las mentiras viajaban muchas más veces, mucho más rápido que las verdades, eso implicaba que teníamos que decir más verdades a medida que vayamos avanzando en la campaña, ¿no? No solo conversar y no solo desmitificar o decir esto es falso, sino poder aportar una mayor cantidad de verdades hacia nuestras audiencias. Y eso es un desafío también bien relevante para cualquier campaña y para cualquier proceso que una sociedad busque a la hora de ejercer su democracia, porque finalmente estas redes son formas de lesionar la manera en la cual las personas pueden finalmente hacerse partícipe de sus propios destinos en una democracia cada vez más puesta en jaque con estas mentiras. Gracias, Francisco. Una pregunta a ti y luego vamos a ronda con nosotros. Pero ¿hay una manera de medir el impacto de desinformación en una campaña o en la tuya hace unos meses y miden en términos de porcentajes? O sea, si ustedes no hubieran hecho un esfuerzo tan riguroso para combatir sobre mentira o desinformación, ¿crees que hubieras perdido la elección, por ejemplo? Si bien, bueno, Magdalena también tiene muy bien investigado esto, por sobre todo en el caso del proceso constituyente, ahí hay métricas más claras de cuánto porcentaje de la información que uno recibe es considerada falsa o vaga, y hay métricas bastante negativas en ese sentido en los últimos meses en Chile. Eso lo estamos investigando acá, digamos, de forma más precisa. Pero en el caso del año pasado, ya ha pasado un poco cerca de medio año desde la elección, fue bastante difícil de determinar cuál era el impacto real. Solo teníamos evoluciones de varios procesos. Por dar un ejemplo, en el caso nuestro, nosotros comenzamos una precampaña de recolección de afiliaciones, recolección de firmas para que Gabriel Boric pudiese ser candidato presidencial. El proceso en general, diría, entre esa precampaña, entre la primaria de las fuerzas de izquierda en Chile, entre la primera y la segunda vuelta, habrá tomado cerca de un año. Y en ese proceso fuimos viendo cómo la evolución y el desarrollo de la campaña de José Antonio Kast, siguiendo como estas caricaturas que se forman como el Bolsonaro o el Trump chileno, fue creciendo rápidamente, ¿no? Fue creciendo muy rápidamente. Y el cambio central que tuvimos al comienzo de la primera y ya entrando a la segunda vuelta fue que nuestra campaña no estaba derechamente centrada en conversar y en interlocutar con Kast. Entonces, Kast iba a los debates, tenía un tono bastante interpelador hacia Gabriel Boric, que era el que estaba punteando las encuestas, y nosotros decidíamos no hacernos cargo directamente de ello, ¿no? Teníamos otro tipo de relato, otro tipo de tono, tratábamos de instalar desde otros marcos narrativos nuestra campaña, y dejamos espacio finalmente. Dejamos espacio para que ese tipo de mundos, para ese tipo de discurso y para ese tipo de redes también se amplificaran, y como mencionaba al comienzo de esta charla, fuera afectando paulatinamente los intereses de nuestras audiencias. Y eso creemos nosotros que fue un gran giro que fuimos implementando a medida muy rápida, porque esto no teníamos como, nos hubiese gustado haber participado de esta charla antes de comenzar la campaña, pero no teníamos redes tan claras de precisión a la hora de generar una estrategia consistente contra la mentira.
y fuimos avanzando paulatinamente semana a semana, innovando en diferentes métodos de detección de la gravedad. Creemos que lo más importante fue distinguir cuál era la mentira más grave para este tipo de campaña y distinguir también de la cual no teníamos que hacernos cargo derechamente. Sin haber incorporado una mecánica y una táctica específica contra la mentira, yo creo que probablemente no hubiésemos ganado. Probablemente hubiese sido mucho más peliagudo el desenlace, y probablemente también el grado de afectación que nos hubiese generado hubiese sido más delicado. Consideremos que en esta elección en particular se instalaron mentiras bastante graves. Se instalaron mentiras sobre fichas clínicas del candidato, se instalaron mentiras sobre su estado de salud mental, se instalaron mentiras sobre sus afiliaciones de pareja, sobre su tendencia sexual, sobre si tenía en sus lentes micrófonos en donde defraudaba los debates siendo, digamos, ayudado por asesores. Entonces eran un grado de mentiras tan grande que finalmente, de no hacernos cargo de ellas, probablemente diferentes atributos centrales de la candidatura hubiese estado en jaque, ¿no? Magdalena quiere aportar algo. Gracias, Pancho. Magdalena, you have your hand up. I know Jean-Freddy wants to. Chris, I want to ask about the disinformation or the lies about the big fraud that's being perpetrated and what effect that's actually having on public opinion in Brazil. I want to get to all that, but Guy has been patiently waiting, has asked me to jump in because he wants to comment to all that. Guy, you have the mic, and then we're going to do the round with Magdalena and Chris and Jean-Freddy. Okay, go ahead, Guy, it's yours. Great, thanks so much, Ken. And maybe I'll start by just saying that this has been a really wonderful conversation, and again, feel privileged to be a part of it. I want to quickly address what Jean-Freddy and Magdalena mentioned about the evolution of disinformation, with basically an endorsement of most of what they said, if not all of what they said, and a particular focus on the Colombian context. I agree, as I think Magdalena said, entirely that disinformation existed previously, but it's now much more pervasive and much more of a studied phenomenon. And I also agree with what Jean-Freddy said about kind of the temporal distance from the 2016 Colombian peace accords and what that means for the changing themes of these Colombian elections. But I want to add just like one tiny bit, which is that some of the themes I think that Jean-Freddy mentioned were also played with in 2016 and 2018 in Colombia, which shows, I think, the staying power of certain themes. In 2016, as we'll remember, there was a big disinformation campaign in Colombia designed to destabilize the referendum seeking to end the armed conflict between the Colombian government and the FARC. And although that referendum eventually passed after the kind of initial shock of the no vote, there's been a lot of research done on the specific role of misinformation and disinformation played in influencing that initial no vote. And then again, I think in the run up to the 2018 elections in Colombia, including 2 rounds of presidential elections and then 1 congressional election, we also saw a surge of mis and disinformation. But in the campaign against the peace process in particular, there were Centro Democrático operatives publicly in interviews bragging about the quote unquote viral power of social media networks and the way in which they effectively distorted messages, particularly pushing false WhatsApp campaigns that the peace deal would reduce pension payments for Colombian citizens, which I know Jean-Freddy just mentioned, in order to finance the demobilized guerrillas, that Santos was bringing Castro Chavismo to Colombia, and that the true aim of the Santos government was to push aside sort of traditional religious doctrine and impose upon the citizenry a new sort of understanding of gender and sexual orientation. And that was kind of designed to conflate a controversy that arose during the Santos administration, where the Minister of Education published recommendations to promote the acceptance of sexual diversity in public schools. And so I think what we see is certainly there has been an evolution of mis and disinformation. I think we've seen a surge of it in many respects, but I think it's largely been because it's worked with little repercussions in the hemisphere. And I think we see it all across the region, and it's only growing really in scope. I think in Mexico, we saw political parties using bots and fake accounts to push certain candidates ahead of the 2018 and the 2021 elections. In Peru, if we'll remember, there was a disinformation campaign by the runner-up in that country's election that sought to stop the certification of her opponent's victory, which sounds eerily familiar to some paying attention to the hearings we have going on just 10 minutes from me here in DC.
And then there's also Facebook removing a troll farm of inauthentic accounts amplifying what was then Ortega's campaign in Nicaragua in early November. And then, of course, Juan Orlando Hernandez was known for also using troll farms and also constructing schemes that would boost the content of his Facebook page, his Twitter accounts with fake profiles that were ultimately determined to be associated with his campaign manager. So I think what we've seen is that as political disinformation campaigns have become more commonplace in the region, the government officials benefiting from them and at times backing them have actually become all the more brazen. And I think the public often focuses its efforts on the impact on elections, such as ballot interference by rival parties. But these sort of information operations are executed in a really calculated manner at precise moments during and before the election process. And that is designed to influence the public's perception of a candidate even before the first primary. And it's designed to spread false information about a candidate's response to kind of real-time, fast-moving developments in a way that is designed to be damaging. And I think disinformation efforts target specific candidates, and that's the way in which they're typically influential in elections. But I think way before the primaries even start, campaigns and parties identify potential threats and in real time are designing campaigns to try to skew or distort where that candidate might sit on certain issues. And I think this all highlights not only how ubiquitous online political disinformation has become in Latin America and in the United States for that matter, but also I think how social media companies are struggling and often fail, frankly, to moderate or punish government-tied disinformation schemes around the world. And I see Roberta Braga is on this call as well. I think X Research has done a really great job looking at kind of the over-indexing of Latino consumers of YouTube and how YouTube fails to monitor that. But it's not only YouTube, it's Facebook, it's Twitter. There was a Facebook whistleblower who came before the US Congress and basically said that 87% of all mis and disinformation spending at Facebook is spent on English language mis and disinformation, but only something in the neighborhood of about 10% of Facebook's users are actually English language speakers. So that's a huge void in terms of resources, in terms of focus, and that's not even to speak of prominent Latin American political communications agencies, which have found really lucrative business in exploiting social media platforms' reluctance to address these issues. So I think it will require kind of a whole of civil society effort to address these gaps. And I think these conversations are a really important starting point. Thanks, Guy. Yeah, thank you for mentioning Roberta. We thought of maybe we'll try and open the mic to her as well as we go around more conversations. We've lost Jean-Freddy, but we're hoping to get him back. Magdalena, you've been waiting so patiently, and Chris, you're even super patient. We will come to you because we really want to know how this is affecting what's going on in Brazil now. But let's let Magdalena comment at the moment. Magdalena, please. Sí, muy breve. Lo que pasa es que cuando le preguntaste a Francisco, ¿cierto? ¿Qué podría haber pasado si hay una forma de medir qué habría pasado si es que no se hubiese hecho una campaña de fact-checking en el fondo y de debunking, de saber qué ocurre cuando no se hace un desmentido de la información falsa? La verdad es que hay que tener cuidado con eso, porque quienes hacen fact-checking saben probablemente mejor que yo que la gente cree lo que quiere creer. Y uno puede confrontarla con la verdad y con los datos, pero hay algo que se conoce como el sesgo de confirmación, que básicamente si yo me encuentro con información que reafirma mis valores y creencias, yo soy muy poco crítica frente a esa información. O sea, es muy difícil que yo diga, oh, será falso, si en verdad viene a confirmar lo que yo siempre he pensado. Entonces, por ejemplo, si yo soy un votante que no me gusta Gabriel Boric, y me dicen información falsa sobre él, lo más probable es que yo voy a tender a creer esa información porque reafirma mi sensación negativa hacia este candidato o cualquier otro candidato, digamos. Entonces, es muy difícil cuando uno trata de hacer esos desmentidos con respecto a información que está muy arraigada en los valores de una persona, porque esa persona va a desconfiar más del desmentido que de la información falsa. Entonces, es complicado, muy complicado.
tratar de luchar contra esos valores preconcebidos, contra esas creencias, cuando hay sesgo de confirmación. Y ahora le dejo el micrófono a Chris, que lleva mucho tiempo esperando. Gracias, Magdalena. Chris, gracias por esperar. Nada, que no pasa nada. Bueno, Ken, voy al español ahora. A veces voy al español, a veces voy al inglés. Bueno, depende del último que hable. Si el último A habla en ver, español, habla en aquí español. todo está bien, todo bien. Ay, bueno. Lamentablemente no tenemos traducción a portugués tampoco. No pasa nada. También. Bueno, a ver, te contesto con datos importantísimos para que toda la gente que nos escucha y que nos escuchará después sepa cómo el discurso, la narrativa falsa sobre la fraude en las elecciones realmente está colando en la ciudadanía, entre los brasileños. En mayo, o sea, hace 2 meses, 3 meses, hubo una encuesta nacional muy confiable, que apuntó que en solo 2 meses cayó 9 puntos la confianza en las urnas electrónicas de Brasil. O sea, hoy día 73% de los brasileños se fían del sistema electoral, y eso quiere decir que un 25% no. Un cuarto de la población brasileña tiene dudas, y esto es algo completamente nuevo. Esto no tiene más que 4 años, ¿no? Así que el esfuerzo de socavar, ¿no? de poner a prueba este sistema tiene resultado. O sea, la gente realmente está empezando a dudar, y esto, claro, que nos lleva a temer que Brasil viva a 1 de noviembre un 6 de enero. Otro dato importante también desde el punto de vista de desinformación, y hemos hablado unos cuantos aquí de COVID, de la pandemia, los antivacunas en Brasil. Brasil siempre fue mundialmente conocido por el éxito en su programa nacional de vacunación. O sea, hemos logrado, o sea, en un país de más de 5.600 ciudades, erradicar varias enfermedades, entre ellas, por ejemplo, la poliomielitis. Y ahora mismo vemos Brasil está en alerta máximo para la vuelta de la poliomielitis, y esto, por supuesto, tiene que ver con la baja vacunación relacionada a la desinformación propagada por el presidente y su gabinete en contra de las vacunas de COVID, pero la gente extrapola la idea y pasa a las otras vacunas igualmente. Una cosa que quería comentar, y Guy lo dijo muy bien, es el punto, escuchamos este dato que dijo de lo que invierten las plataformas para combatir desinformación en otros idiomas que no en inglés. Es un dato que viene de Frances Hughes, que fue la whistleblower de Facebook, y sé que Meta, incluso a mí me ha venido online a decir que ese dato es falso. Ella dice, claro, igual sin enseñar datos muy fiables, que es solo un 13% de todo el dinero invertido por Meta en contra de la desinformación mundial está enfocado a otros idiomas que no en inglés. Y esto, bueno, Meta niega, dice que es muchísimo más, resubraya que tiene un programa con fact-checkers en el mundo, pero igual os quería contar desde el punto de vista de una luso parlante la desesperación, ¿no? Si ustedes que están hablando en español sienten que hay poquísima atención al español, poquísima herramienta al español, imaginaros cómo es la vida de alguien que está trabajando en portugués. No, el abuelo y abuela, la única diferencia es una pequeña tilde que no tiene ningún sentido para los que están en el Valle del Silicio. Así que enfrentarse a una campaña que yo diría quizá de forma poco humilde, que es la principal campaña desinformativa de este año, de todo el mundo, que va a ser la brasileña en términos de tamaño, y de que tenemos igual de un lado la extrema izquierda, bueno, la izquierda, y el otro lado la extrema derecha, usando técnicas desinformativas, y esto va a ser una locura, y tenemos poquísimas herramientas. Con relación a la moderación, que también es otro tema que salió aquí, quería contaros que Brasil, desafortunadamente, desde el punto de vista de un verificador, intenta aprobar una ley anti-fake news, que es en realidad un gran chiste, ¿no? O sea, y cuento un poco para que podamos debatir esto y saber qué pasa en otros países en relación a ese tema.
desde el 18 yo investigo personalmente cómo son las leyes, los intentos de reglamentar la diseminación, difusión de noticias falsas, y tuve la oportunidad de ir a Asia, de estar en Tailandia, de estar en Singapur, de estar en la India y Indonesia, Malasia, que son los países que llevan desde el 19 por lo menos ya con leyes antidesinfo, y os puedo decir con mucha tranquilidad y mucha seguridad de que una ley no resulta en la bajada de la desinformación en absolutamente ningún país del mundo, y que tenemos que dejarnos de engañar, porque esto es una excusa clara que los políticos de nuestros países, y ahí digo, bueno, de Brasil de forma evidente, intentan utilizar para aprobar leyes que les permitan, por ejemplo, que el caso brasileño, que estén libres de cualquier tipo de moderación, o que estén exentos de cualquier tipo de verificación o fact-checking. Así que quería sacar ese tema de la reglamentación y saber cómo va por el continente, ¿no? Si nos podemos sumar y aclarar al ciudadano de calle que no hay esta conexión. Ninguna ley antidesinformación que exista en el planeta comprobadamente ha llevado a la reducción de desinformación en ninguna parte. Gracias, Cris. Pancho, a ver si tú puedes ayudar a Cris un poco, pro bono, por supuesto. Pero se supone que estás dando consejo de cómo puede combatir la gran mentira del fraude de la elección que está promoviendo el gobierno actual en Brasil. ¿Cuál sería su estrategia para combatir eso? Primero, recogiendo el comentario final de Cris sobre una regulación anti-fake, yo estoy muy de acuerdo con que no hay ley posible que altere fácticamente el comportamiento tan complejo de estas dimensiones. No creo probable que una ley vaya a resolver un comportamiento humano de estas características y de esta envergadura. Creo que eso ya plantea una discusión no solo sobre cómo se moderan o cómo funcionan los medios y el flujo de información, sino que también plantea algo anterior, que es cuál es la real capacidad regulatoria de un ordenamiento jurídico en particular. Creo que está mal por donde se le mire, personalmente pienso eso. Y sobre el caso de efectivamente la gran campaña de desinformación que vamos a tener, no solo en la región, sino que probablemente en el mundo, que va a ser la de Brasil, con mucha humildad y desde mucha distancia, porque creemos que lo que vivimos en Chile tuvo varios aciertos contextuales también. Tendería a pensar de que en el caso brasileño pueden confluir diferentes aspectos. Creo, siempre he pensado y hemos pensado en el equipo que impulsamos y que contribuimos diariamente en esta campaña reciente en Chile, que lo central es poder distinguir las batallas contra la mentira. Si vamos a estar dando todas las batallas y vamos a estar tratando de chequear o refutar todo lo que se diga o no, probablemente la campaña se va a tratar de eso y no de lo que queremos que se trate. Lo segundo es poder definir adecuadamente el tipo de conversación que queremos ofrecer alternativa a esa. Creemos que lo central es poder entregar verdades, más que simplemente dedicarse a chequearlas. Y lo tercero, que quizás es lo más complejo, es poder articular redes que permitan combatirla en redes sociales. Dado que una opción es obviamente poder discutir temáticamente esto en un debate público, esto en un foro, etcétera, pero es mucho más complejo tener redes para poder combatir este tipo de ataques coordinados en redes sociales. Tenemos que lo central es poder trabajar en aquello y obviamente trabajar con mucho enfoque en mensajería directa, como el caso de WhatsApp. Creemos que lo más delicado siempre suele ser WhatsApp en este tipo de campañas. Eso. Y
Y bueno, Chris, que te vaya muy bien. Sí, Bueno, entro un momentito para darles un beso. Sí. Muchas gracias, Ken, por la oportunidad. Me tengo que ir, otra reunión empezando ahora. no, Un no, saludo a gracias por todos estar y con que nosotros. me estoy a disposición para cuando queráis charlar otra vez. Un beso muy grande a todos. Bien, gracias, Cuídate, Chris. Chris. Y estamos intentando de comunicarnos de nuevo con Jean Freddy, que se supone que cayó su internet, pero tenemos unos minuticos más. Magdalena o Guy, quería comentar eso y luego vamos a invitar, a, si todavía está Roberta escuchando, vamos a invitar a ella a hacer un comentario sobre el estudio que hicieron en Equus, pero mientras Magdalena o Guy, comentario. I'm happy to jump in, but also happy to defer to Magdalena. Magdalena, tú tienes el No, honor. Guy, go ahead. Okay. Guy es un galán. Guy es un galán. Unfortunately, Chris won't be here to hear me endorse her point on the fake news bill circulating in Brazil, but I agree with it. And I saw one of the anonymous commenters also mention that as well. I think in Latin America, the most common response we've seen to mis and disinformation in recent times has been to try to create legislation to stop it. And in Brazil, as Chris mentioned, there was the Internet Freedom, Responsibility, and Transparency Bill, popularly known as the Fake News Bill, that was designed to combat the spread of false information by, one, making social platforms responsible for combating disinformation, and two, creating a sort of Internet Transparency Council with members from government and civil society. But Brazil's not the only country in Latin America that has tried to do it. Early proposals were discussed in Chile, in Colombia, in Panama, in El Salvador. And at present, I think something like 17 nations globally have passed some form of regulation targeting disinformation, particularly during the pandemic. And then other bills are now circulating and pending in legislative bodies. But I agree with Chris. I think when we speak these days at Global Americans to journalists and advocacy groups, my answer is that one of the best things we can do is to name and shame. And when we say name and shame, we mean not just pointing to misinformation as it exists, but also to the public figures who are benefiting from it and do nothing and thereby condone it. I think we need to increase the cost of that sort of inaction. And I think it will take a whole of civil society effort from think tanks like mine, but to academics, to grassroots efforts, to campaigns. And then I think on a policy level, there's much more we can do and there's much more that we ought to do. I think the goal of misinformation campaigns broadly is not necessarily to push a specific narrative, though it often is. Another goal is also to just flood the system with so much information that you don't know what or who to trust. And that requires responsible leaders to point to truth and facts and to elevate those truths and those facts. And we should be investing in promoting civil society actors that are doing the same. And I would also say that capacity building is not a competence that is exclusive to communicators or academics or folks like the great Ken Frankel. I think it's paramount that citizens understand this subject matter. And I think one of the things that, as we've engaged with Capitol Hill and the White House here in the United States, but also capitals all across the hemisphere, one of the things that we've raised is the creation of disinformation chairs at educational institutions with the support of NGOs and a sort of international cooperation framework that trains the next kind of generation of journalists and thinkers and civil society actors to hold these people accountable. And then I think the other thing is promoting private and independent outlets. I think one of the countries that we studied in our report, whose misinformation landscape is obviously quite harsh, let's say, is Venezuela, and the way in which that country, through its government ministries, disseminates disinformation. Even those private outlets that align themselves with government interests, they have very little pushback, and it makes it almost impossible for the average Venezuelan to determine the facts surrounding any given event or development. And so I think one of the things that we need to do is invest in private media outlets, lift them up, but also, as I say, name and shame those who are bad actors. Yeah, we can all agree, and I think Pancho had said that earlier, that when you start getting into laws like this, you can get onto a little bit of a slippery slope in terms of repressing
free speech. Having said that, Canada has had for a while, and it works fine, a hate speech law, right? And so there are ways of, in a properly moderated public debate, or curated, not even curated debate, but certain understanding, certain parameters as a in the body politic, what would go beyond the pale, and clearly what would be identified as hate speech. We have Roberta on with us, and she was part of the Equus research that Guy had mentioned earlier, and we're honored that she's been listening to our webinar. So Roberta, I open the floor to you to comment on anything you've heard. There she is. Hi, Ken. Thank you so much. And thank you, everyone, today. It's great to be among such talented colleagues and friends. I will pull on a point that Guy mentioned earlier about the cyclical nature of disinformation circulating between the US and Latin America. I'm Brazilian myself, and in 2018 really focused on the elections in Brazil, Mexico, and Colombia. But today I'm working at Equis, as you mentioned, Ken, directing our counter disinformation work. And we've really focused a lot on understanding how Latinos consume information and the risk and exposure they face to disinformation and misinformation online, but also hyper-partisan narratives. And to Guy's point earlier, I think the biggest issue that we've seen is that there's really a combination between deserts of news in the US for Spanish language content, the changing media consumption trends among Latinos and other groups in the US, where they really are consuming a lot more information online on YouTube, Facebook, and WhatsApp primarily, twice as much time spent on YouTube as other groups in the US. And then just the very cultural nuances that we see between communities. And I think those three things together mean that Latinos are exposed to disinformation perhaps more often than other groups, but also are caught not knowing what to believe. We'd done a poll earlier this year in January and February, and I think the biggest takeaway from it was really that people were very, very familiar with 8 disinformation narratives that we tested, but they also had incredibly high levels of uncertainty and what to believe. So really, no matter what people were encountering, they knew that this was a narrative that was out there, but they really didn't know what to think about it. And I think that's very concerning for those of us working in this space. So I would like to pose a question to the group, which is, now that there are a lot more actors in this space, and now that there are a lot of organizations that are complementing the work of fact checkers and the media to counter disinformation, what comes next after monitoring, exposing, and explaining disinformation? Equis has taken the stance of, permeating the information environment with credible news that is, reflective of Latino communities in the US, that can really help them make sense of the world, feel reflected in the information that they're consuming. But what more can we do now that we've evolved so far past, labeling and removing content? So that is my question for the panel. All right, thank you, Roberta. Magdalena, do you want to go? Then I'll ask Poncho to comment. Magdalena? Yeah, I think that we definitely have to empower news consumers and give them more agency. I'm going to switch to Spanish, though, because Sí, claro. it's a matter of principle. Sí, claro. Sí, yo creo que en realidad es muy importante empoderar a los usuarios de las noticias. Creo que eso es algo que como sociedad no hemos hecho hasta ahora. Creo que falta una alfabetización digital y noticiosa que empiece en estadios tempranos de la formación educacional. Yo soy profesora en la Universidad Católica y nosotros tenemos asignaturas de desinformación para los estudiantes de distintas carreras, pero creo que tiene que empezar antes, tiene que empezar en las escuelas, donde la gente efectivamente pueda entender la diferencia entre una información que es confiable, que viene de una fuente conocida, que yo efectivamente puedo compartir con mis redes, y qué es un rumor, o qué es una mentira, o qué es una interpretación. Yo había visto ahí en las preguntas, en el Q&A, alguien que preguntaba, ¿cierto?, cuál era la diferencia, y en realidad creo que esa es una discusión que hay que tener
con los usuarios desde pequeñitos, digamos, desde que son niños y niñas. Entonces creo que en respuesta a Roberta, what's next, ¿qué viene ahora? Yo creo que empoderar a los usuarios de las noticias para que tengan un rol también más crítico en cómo se consume información normalmente. O sea, yo creo que uno puede ser una audiencia no pasiva, pero mucho más activa respecto de reconocer la información que uno consume y también ser consciente de la importancia de tener una dieta informativa balanceada, de informarse de distintas fuentes. Está bien informarse por redes sociales, pero también hay que informarse por otros lados y de distintos puntos de vista, ya sea ideológicos o valóricos o políticos, y creo que eso es lo que es next. Yo creo que educar a los consumidores de noticias. Gracias, Magdalena. Pues Pancho, entonces, sabiendo lo que sabes ahora, después, pues hace 6 meses terminaron la campaña, ¿harías cosas distintas o cómo modificarías la estrategia que usabas nada más hace 6 meses para combatir todo eso? Primero que todo, secundar plenamente lo que acaba de decir Magdalena. Creo que es clave poder empoderar a los usuarios, es clave poder fortalecer educativamente la manera en la cual uno complementa diferentes fuentes a la hora de formarse una opinión. Y en ese sentido, pienso que es mucho más relevante aquello que lo que mencionaba Chris de posibles leyes y lo que mencionaba también Guy sobre todas estas discusiones que finalmente redundan en restricciones a la libertad de expresión. Y sobre cosas que haría o haríamos mejor. Hoy estamos atravesando este proceso del plebiscito de salida, del proceso constituyente, y efectivamente creo que hay cosas que estamos haciendo mejor para poder combatir redes de desinformación. Creo que la multiplicidad de actores a la hora de no volver simplemente algo aburrido a la discusión sobre la mentira es importante. Es importante también develar quiénes son los emisores de estas mentiras, porque no siempre se trata de un emisor abstracto, sino que muchas veces hay rostros, hay vocerías, hay integrantes de la misma convención constitucional que instalan mentiras, y es importante poder abordar dirigidamente esas conversaciones. Y también creo que lo central es poner acento en las verdades, por sobre todo no solamente dedicarse a desmentir y a chequear información, sino también aportar cada vez más verdades. Creo que eso es lo central. En el caso particular chileno, el proceso constituyente que estamos prontos a concluir tiene muchas incertidumbres de por sí, ¿no? En la pestaña de preguntas y respuestas veíamos también un poco personas que planteaban de hasta cuánto es legítimo disentir simplemente, o plantear puntos que generen dudas razonables sobre lo que se está discutiendo actualmente desde el caso chileno en particular. Y creo que ese es todo el punto también, poder tener campañas y poder tener conversaciones que aporten a generar más certeza, aporten a generar más confianza, aporten a generar más verdades sobre procesos de transformación que muchas veces son complejos, y que la desinformación aprovecha esas instancias, esos espacios vacíos, para intensificarlas, ¿no? Y hoy en Chile estamos viendo mucho de eso también, en donde las campañas de desinformación ya no solo se tratan de un grupo muy cohesionado y muy articulado que difunde intensamente y repetitivamente una mentira, sino que ahora también se están tratando de instalar dudas, por así decir razonables, dudas de guardar un poco de distancia sobre ciertos conceptos, y dudas ya no solamente sobre aprobar o rechazar, sino simplemente marginarte del proceso. Y eso es algo que lesiona las democracias y que lesiona la manera en la cual la ciudadanía finalmente se hace parte de esto. Y creo que todo eso redunda también en el comentario muy preciso que hace Magdalena ahora recientemente. Poder tener una mejor educación cívica sobre todos estos aspectos creo que es crucial para combatir de mejor manera la mentira, digamos, como sociedad completa. Gracias, Francisco. Guy, tienes 1 minuto, comentario breve, y tienes el honor de la última palabra. Thanks so much, Ken. And I'll be very, very quick because I know we're coming up on the hour. Just in response to Roberta's question, I echo everything that has just been said. But I think also part of the conversation needs to touch upon the fact that
major platforms are now kind of de facto public squares of the national conversation. And they're entrenched in that role and therefore able to earn a profit on the basis of real world social relationship and user contributed data and content. And so I think the central importance of those platforms, as well as their sort of structural dependence on the relationships of their users, comes with a responsibility to the national discourse. So in terms of Roberta's question, what can we do? One of the things that Global Americans has done is we did a training with journalists and academics in Latin America as part of this big project that we did on mis and disinformation to basically allow them to be, first of all, kind of share with them some of our findings, but also it creates a sort of network that outlasts the project and that is able to in real time identify fast moving developments that are prone and kind of typically targets to mis and disinformation. And so again, this is what Magdalena said, I think the central focus of our efforts as we unite our forces and resources and energies should be on education, but also on this act of naming and shaming such that kind of actors that are pushing misinformation and disinformation and benefiting from it don't do it without cost. And I think that's part of what civil society needs to do as we push back on mis and disinformation efforts today. Thank you very much, Guy. Thank you to all the panelists. Those who are with us now, and a couple had to drop off. This was a very, very interesting conversation. We'll have to visit this theme again. For those of you who aren't familiar with our programming, we are in the middle of a series on the proposed new constitution in Chile. We had with international constitutional experts from around the world. And the first one was on property rights in the new constitution, and we will continue in a series on other themes as well. So if you sign up at ccacanada.com, you will be receiving notifications of those. We will obviously be continuing our extensive series of webinars on following Colombia, and particularly the Colombian elections and other themes. Thank you all for joining us today. I feel bad stopping it, but I feel worse holding you longer than I said I would. So with that, thank you, everybody. There will be a video of this on our website tonight or tomorrow at the latest. Thank you again. Have a good rest of your day. Gracias. Que estén bien.